Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo andan? Vamos a iniciar con el seminario del mes de agosto. Hoy nos van a hablar Silvina Giudici, que es magíster en Desarrollo Sustentable, responsable de la Reserva Natural Villavicencio y apoderada de la Fundación; Guillermo Giaradía, ingeniero en Recursos Naturales Renovables, responsable del área técnica de dicha reserva; y Josefina Segura, que está conectada, ingeniera en Recursos Naturales Renovables y parte del equipo del área técnica de la reserva. José, ¿nos escuchas bien? Bien, Perfecto, perfecto. fuerte y claro. Bueno, yo ahora básicamente la presentación es una aproximación al proceso que hemos llevado a cabo desde el área, como dijo Silvi. ¿Y quieres pasar la primera diapo? Como dijo Silvi, fue un desafío que encaramos en marzo del año pasado, en realidad a principios de, poquito antes capaz. Empezamos todo el camino, a empezar a leer de vuelta el dictamen técnico que presentó el YADISA. Algunos investigadores acá habían hecho ese dictamen técnico, y también la Dirección de Áreas, bueno, Dirección de Recursos Naturales en su momento. Entonces empezamos un poco a entrometernos en las observaciones que nos hacían en todo ese dictamen técnico, que eran muy buenas y también eran como una oportunidad de mejora. Y dentro de ella decía, che, pueden empezar a encargarlo ustedes ahora, porque ya llevan mucho tiempo de gestión, tienen un equipo que ya lleva mucho tiempo también trabajando en la reserva. Antes de salir a buscar a alguien que se los haga, ¿por qué no lo hacen ustedes de afuera y salen a consultar? Entonces el primer desafío era ese. Entonces, básicamente, por allá el marzo de 2024, hace un año largo, empezamos con esta revisión de antecedentes. Empezamos a ver todos los planes de gestión anterior, o sea, desde el 1999, 2008, 2018, una evaluación de eficiencia de gestión que hicimos dentro de la reserva, que eso se hizo en el 2023, con este objetivo también de entender qué tan eficiente estamos siendo en la gestión. Esa evaluación abarca otros aspectos, no solamente el plan. Entonces, bueno, empezamos a leer un poco eso, empezamos a leer otros planes de gestión de otras áreas naturales protegidas, porque también éramos un equipo con José, cuando lo empezamos a conformar, que no teníamos experiencia en elaborar planes de gestión. Sí teníamos la idea, la metodología, lo habíamos estudiado en la facultad y dijimos, bueno, vamos. Pero cuando empezamos a leer dijimos, es un universo complejo. Entonces, bueno, empezamos a revisar otras metodologías, otros planes para ver cómo lo abordan, qué es lo que le ponen, en qué hacen foco. Pasa a la siguiente. Y así, bueno, llegamos a algunas metodologías ya establecidas, que son, por ejemplo, la de APN, la de Mendoza. Esta la hizo Elena Abram acá para la provincia, para las áreas protegidas de la provincia. Una guía que la hizo la Fundación de Vida Silvestre, que es más para áreas protegidas privadas. Y bueno, todas se terminan basando al final en unas que otras metodologías ya más a nivel internacional. Y llegamos a o sea, lo que creo que la mayoría conoce, que las fases son la preparatoria, que eso implica armar el equipo de trabajo, armar el cronograma, saber qué instancias vamos a tener que recorrer para lograr establecer o elaborar ese plan de gestión. Después viene la fase de caracterización, pero esta metodología está planteada para una reserva nueva, o sea, una reserva que vos estás armando de cero. Entonces viene la parte de caracterización, que es inventario, bueno, caracterizar el sitio. Después viene la fase de diagnóstico, identificar el famoso FODA, identificar los problemas y desafíos hacia los valores de conservación que uno identifica. Eso va para después, a las características que tiene el área, identificar esos problemas y desafíos, para luego pasar a la fase propositiva. Que la fase propositiva uno entra a decir, bueno, ¿cuál es la zonificación? Que fue otro punto también bastante observado en el dictamen técnico. Entonces, nosotros íbamos identificando en todo ese recorrido dónde teníamos que hacer foco, porque esto iba a ser una actualización. Ya eran 25 años de generar conocimiento. No íbamos a crear la Coca-Cola, sino era como, bueno, a ver qué nos hace falta, en qué estamos flojos, qué tenemos que mejorar. Entonces, bueno, esa es un poco el recorrido que uno hace cuando crea un área protegida, y este es el recorrido que nosotros hicimos cuando empezamos todo este plan de gestión. Que bueno, la primera parte obviamente tiene una parte de diseño del proceso, es esto: primero armar el equipo de trabajo, era sentarnos y decir, bueno, ¿quiénes vamos a hablar de esto? Obviamente que lo primero que pusimos fue el equipo, era con el equipo Guaraparque, el equipo de turismo, el equipo de comunicación, sentarnos en una mesa, que era otro desafío que no se había hecho quizás en otros momentos. Habían sido como consultas más aisladas a los equipos, de los equipos consultores que hicieron los planes de gestión. Entonces ahora el desafío era sentarnos todos en la mesa y que todos dialoguen. Y si todos, a ver, un equipo de turismo quizás no tiene el conocimiento que tiene un equipo de guardaparque, entonces también ese era el otro desafío: hacer dialogar entre áreas que quizás no estaban tan empapadas en lo que es un plan de gestión. Entonces, bueno, empezamos a pensar eso: quién iba a ser el equipo de trabajo, cuál iba a ser el DPP, que nunca me sale
¿qué significaba? No me acuerdo nunca. Diseño de proceso Diseño de proceso de planificación. el DBP. Pasa que nos los dijo también tuvimos consultas de expertos como Cristina Casavecchia, que ya es hoy es responsable del IGL, que el IGL es el grupo de expertos que lleva adelante la lista verde acá en la Argentina. En su momento tuvimos charlas con ella para que nos coachee para ver cómo debíamos seguir, porque claro, toda la metodología era cómo crear un área protegida y no era cómo actualizarla. Parece una tontera, pero sin embargo era como, bueno, ¿qué puntos tenemos que realmente revisar? Teníamos algunas convicciones, pero sí consultando con algunos expertos, como Cristina Casavecchia, como Regina Lozada, que es otra mujer, que al final terminó trabajando con nosotros, codo a codo, fue ella también una coach, digamos, en todo este proceso, ella una referente también en planificación de áreas protegidas, es de Córdoba, y bueno, empezamos a diseñar todo esta DPP con los entregables, que es lo que tenemos que obtener de cada instancia. Entonces ahí ya pasamos a una siguiente etapa que era la comunicación interna, donde nos empezamos a juntar con el equipo y empezamos a comunicarlo, empezamos a decirle a la Silvina, a los referentes de cada área, qué es lo que tenemos que hacer, qué camino vamos a seguir, le mostramos ese cronograma, también le hablamos a la dirección de recursos, una llamada, no sabíamos cómo teníamos que comunicar, formalizar ese proceso, era simplemente con un correo diciéndole estamos en proceso de planificación, bueno, quizás grises en el proceso también, para nosotros, pero bueno, fue empezar a decirle a la comunidad que estábamos en esto. También comunicarnos con la gente del entorno, buscar un referente, un punto de conexión con la gente del entorno, porque nosotros tenemos un gran vínculo con la comunidad, que le llamamos, pero cuando uno habla de comunidad es muy amplio, entonces nos fuimos a lo que nos estaba faltando, era hacer un poco más de foco con la gente del entorno, que teníamos un vínculo, pero quizá había que fortalecerlo. Entonces, bueno, era comunicarle a la comunidad del entorno local qué es lo que estamos empezando a hacer, que entiendan. Y ahí es donde empezamos ya con los talleres. El primer taller es el de alcance geográfico y temporal, es definir cuál es porque eso no está definido en el otro plan de gestión, cuál es el alcance geográfico del plan de gestión, o sea, dónde vamos a trabajar, que tiene que ver un poco con la zonificación al final. Y el alcance temporal es decir, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Porque puede durar de 6 a 10 años. Lo recomendable son 6 años. Después, bueno, empezamos una primera reunión con los referentes de la comunidad. Nosotros le decimos CEL, pero es comunidad del entorno local. La gente que está en los alrededores, sobre todo la acera, por los procesos participativos son como muy complejos y largos, entonces decidimos abarcar más en la zona sureste y no tanto la zona oeste, que es la zona de Uspallata, que está dentro del plan, empezar a trabajarla también. Donde nos empezamos a conocer, empezamos a contarle qué es lo que hacemos, empezar a desmitificar un montón de cosas, como decía Silvi, bueno, ¿qué es la reserva? Es una fundación, la fundación es lo que lo gestiona, pero estamos dentro de una compañía que es hoy Aguas de Origen, ya más adelante le voy a mostrar qué significa por si no lo saben. Después, bueno, empezamos a trabajar internamente, talleres de objetivo y estructura programática, era como hacer un primer acercamiento, decir, che, una de las cuestiones que notamos charlando con los equipos, yo les estoy acá mostrando hitos, ¿no? Pero entre medio hay un montón de charlas, reuniones virtuales, mensajes. Y una de las cosas que nos traía el equipo era, no me siento identificado con la estructura programática, no lo entiendo. Era como era una herramienta que le estaba costando llegar a entenderla. Entonces un poco el objetivo nuestro fue, bueno, ponernos a disposición con José, decir, bueno, estas son las maneras que se puede planificar, ¿cuál le sienta más cómodo? Entonces, bueno, la idea de todo esto era hacer un proceso bien participativo, de que lo construyamos entre todos y que no lo construya yo de mi casa, del escritorio, entendiéndolo yo. Entonces, bueno, esa primera reunión fue básicamente para eso, ese taller. Después seguimos con algunos encuentros con la comunidad del entorno, identificando qué actividades hacen ellos, qué actividades, como verán, no tienen un orden, no son fases tan taxativas, no son tan discretas como lo plantea la metodología, fase 1 preparativa, fase 2, sino como que íbamos y veníamos entre caracterización y diagnóstico, porque a la vez de acá nosotros íbamos identificando información que después la íbamos metiendo en el diagnóstico social, ambiental, en general. Entonces, bueno, en estos encuentros básicamente fue otra vez volver a acercarnos a la comunidad del entorno local, que tenía muchas dudas sobre nosotros, entonces era, bueno, conocernos, que sepan qué es lo que hacemos, hasta dónde llegamos nosotros, qué podemos hacer en conjunto y identificar esos puntos en común para ver cómo podemos empezar a trabajarlo acá en el futuro. Así llegamos a algunas acciones con, no sé, gestión activa, que ya se los voy a mostrar, que nosotros le llamamos el hacer en el durante, que era una de las lecciones. La primera lección es animarse a crear.
como lo pusimos ahí, no había hay una metodología, pero era como, bueno, vamos en el camino aprendiendo y viendo qué es lo que hace falta, a pesar de esa DPP. Entonces, bueno, ahí tuvimos algunos encuentros con la comunidad del entorno local, también hicimos un mapeo del territorio, era entender o actualizar un poco nosotros tenemos en la cabeza qué es lo que sucede en los alrededores, pero ellos nos pueden contar mejor cuáles son las problemáticas del entorno local, entenderlo un poco más, saber cuáles son las organizaciones que están en los alrededores. Entonces, bueno, eso era un poco las instancias estas de encuentro con la comunidad. Después llegamos a otro punto que era un taller de funcionamiento interno, algo que también mucho conversábamos con los responsables de cada área, era, che, nos falta juntarnos, ¿me entendés? Falta que un equipo de turismo se encuentre con un equipo de guardaparque, el equipo de turismo a veces estaba como muy metido en la operativa, y a veces no se da cuenta que también el turista hace conservación, o sea, ellos pensaban que era más una parte operativa, entonces dijimos, bueno, en el proceso hicimos que se junten todos y entiendan que también el turismo es parte de la conservación, porque gracias al turismo vos educás, no solamente educás en el colegio, a los colegios, a los chicos, a los niños, sino también el turista que te viene de Misiones y sabe lo que es un área protegida, y sabe lo que es un guanaco y no es una llama, sabe que el guanaco convive con un puma, bueno, era también un poco eso, que dialoguen entre áreas de dentro de la reserva, las áreas internas que le decimos nosotros, y que empecemos a trabajar esto, cómo estamos funcionando, identificar, hacer un FODA de la gestión, entender cómo es el organigrama, que muchos ya lo entienden, pero bueno, no estamos de más repasarlo y bueno, empezar a ver qué podemos mejorar de acá en adelante, porque, repito, era una actualización. Nosotros ya venimos con 25 años de trabajo, la idea era detectar en qué podemos mejorar en todo este proceso, sin dejar de hacer lo que ya venimos haciendo. Después, bueno, talleres con referentes, ese fue un taller donde invitamos a algunos, ya nos empezamos a meter un poco más en la caracterización del área y ya empezar a meternos más en profundo en lo que vendría a ser uno de los puntos que nos observaron, que era los valores de conservación. Estaban como muy difusos, eran como menciones, geológico, biodiversidad, y no había como una descripción de, bueno, ¿cuál es el valor de conservación de tu área? ¿Qué es lo que estás conservando? ¿Qué proceso? ¿Qué características vos conservás por estar ahí en la reserva? Entonces, obviamente es inabordable por el tiempo que teníamos, que queríamos en realidad dedicarle a esto, hacerlo desde cero. Entonces nosotros con José y Reggie lo que hicimos fue en un principio ponernos a ver todo lo que teníamos, toda la información que había disponible, que generaron cada grupo, que generó cada estudio, cada tesis de grado, y decir, bueno, estos son a grandes rasgos los 5 valores de conservación, que nos olvidamos de ponerlo ahora que me estoy acordando. Y vamos a poner una diapositiva y me olvidé. Pero bueno, básicamente los 5 valores de conservación que nosotros identificamos que buscan responder también a una metodología y una definición, que son procesos o características que ocurren dentro de un área que, bueno, son susceptibles de ser conservados. Tenés como primero el punto la historia de ocupación humana. Han pasado desde Inca hasta ahora en la actualidad en un mismo territorio convivieron un montón de paisajes culturales, minería, agricultura, ganadería, turismo ahora. Bueno, entonces es un poco eso la reserva, es eso lo que nos identifica, es la historia de ocupación humana que tiene. Entonces dentro de cada uno de esos valores de conservación viene toda esa descripción que después cuando lo entreguemos al documento lo irán a ver un poco en detalle a lo que nos referimos. Un punto 2 que son los procesos, este fue un valor de conservación también un poco complejo, nosotros lo entendíamos como equipo de trabajo con José y con Reyes, lo entendíamos como un valor de conservación que son los procesos socioambientales que ocurren dentro del área o gracias al área protegida, a la presencia de un área protegida, que es la educación, el turismo, la producción de trabajo, la economía. Entonces eso nosotros lo identificamos también como un valor de conservación, porque si no, también sucedía que uno de turismo no se siente como parte de la conservación, y al final el turismo es ese valor de conservación. Si no estuviese ahí, quizás no existiría un relato adecuado de lo que ocurrió en el área protegida, no existiría un guardaparque cuidando la zona de la Pampa para que no los case. Entonces, era poner en valor realmente los procesos que están ocurriendo gracias a la existencia de un área protegida. Un valor de conservación 3, la parte de la biodiversidad, que los ordenamos un poco a propósito también en ese orden para empezar a darle un poco más de valor a los otros que no le estábamos dando mucha bolilla, perdón la palabra. Pero bueno, después viene la parte de biodiversidad. En un espacio de 20 kilómetros tenemos 3 ecorregiones, o después entramos en los términos más técnicos, pero 3 ambientes mejor. Monte, Cardonal, Puna. Una puna que encima es el último relicto de puna de lo que es el país. Entonces, bueno, también era poner en valor esa particularidad del terreno y todo lo que ocurre dentro también.
es un universo de la biodiversidad dentro de la reserva, pero dentro de esa descripción también identificamos especies de valor especial, que fue identificado en un estudio en el 2018, y así, era como empezar a juntar toda esa información que está dispersa de todos estos 25 años en valores de conservación. Un cuarto valor de conservación es el acervo geológico con la formación Villavicencio y el fondo marino, que es como algo particular. Y todos estos valores de conservación siempre lo trabajamos con algún referente. Por ejemplo, la parte de biodiversidad trabajamos mucho con varios, con Bruno, participó en el taller, con la Merce. Después charlamos con Silvia Puig, Fernando Rivera, que son dos ex investigadores de hace mucho tiempo en la reserva. La parte geológica con, bueno, Osvaldo Borronaro, Chiavasa, la parte de historia de ocupación humana, y la parte, bueno, ya el recurso hídrico, que sería como el quinto valor de conservación nuestro, que debería ser el sistema hídrico y los humedales. Eso lo trabajamos más ya con todos los estudios que se han hecho dentro de la reserva que llevaron a que seamos sitio rancha hoy. El inventario de humedales, que hubieron dos, o sea, hubieron dos documentos, 2012 y 2018, no, 2021, perdón, 2021, que fue el inventario de humedales donde se empezó la caracterización de esos sitios. Entonces, bueno, ay, pará, ya me está apurando la cosa. Pasa que ella es Cronos, es la diosa del tiempo. No me deja pasarme de horario, yo soy chaleta. Bueno, entonces, bueno, ese taller básicamente fue eso, trabajar en conjunto con referentes y el equipo, los valores de conservación. Nosotros trajimos un postulado y le llamamos Laboratorio de los Box. Era Lo aceptar volvió loco. loco, y todavía lo sigo volviendo loco y siento que todavía no les gusta, pero no importa, vamos, ya va a llegar. No, está súper bien armado al final. Pero ese fue el laboratorio de los Box, básicamente era charlar entre todos y hacer una devolución del equipo de nuestra propuesta. Ni se imaginan el ida y vuelta que tuvimos ahí. Un proceso muy desgastante, pero estamos llegando. Ya llegamos, ¿no es cierto? Se ríe la José. Después, bueno, hubieron varios talleres internos, revisión de los Box, como verán, fue polémico, y cuando digo polémico, hubieron talleres que fue solamente para trabajar un solo valor de conservación, y no nos podíamos salir. Che, pero vamos al humedal. No, esto no me gusta. Entonces, fue realmente un proceso donde buscamos que todos aporten y que salga de adentro, que no es que lo dije yo, Guille, la José y la Reyes. Obviamente que armamos una estructura y después escuchamos lo que decía el resto, y hubo otro taller acá, Box de vuelta, como verán. El punto débil, no débil, como complejo del proceso fueron los valores de conservación. El taller con investigadores, que bueno, muchos de ustedes participaron y seguimos trabajando sobre esos valores de conservación y el FODA. Ya queremos meternos en el diagnóstico, es decir, qué sucede con cada uno. Nosotros más o menos sabíamos, pero no queríamos que se nos escape nada. Entonces le preguntamos a cada uno del equipo, a referentes, íbamos y hablamos con la municipalidad, tuve reuniones con la MUNI y terminamos con temas de ganadería, cómo intentar abordar con la mayor cantidad de actores en el proceso. Después viene taller para revisión de los box y de definición y mapeo. Eso ya fue un taller interno donde también invitamos a algunos referentes y ya era ponerlos en un mapa y decir, bueno, ¿dónde están estos valores de conservación? Porque uno a través del mapa, uno dice, bueno, ¿cuáles son los sitios donde más esfuerzo tenemos que hacer en conservación? Era un mapeo del valor de conservación y de las amenazas. Entonces ya era empezar a superponer capas e información y decir, bueno, estos son los puntos críticos. Y bueno, obviamente que salió, creo que descantaba el resultado, que era La Pampa y toda la zona de Puna, en la zona más débil, obviamente, porque es una zona donde tenemos poca presencia, lamentablemente, porque es complejo llegar hasta allá, y a su vez es una zona muy afectada por cacería, sobre todo. Entonces, bueno, nada, eso, spoilear un poco los resultados, pero a eso iba ese taller. Después viene el taller de zonificación, donde ya con todos estos box mapeados, identificar estas zonas críticas, qué sé yo, empezamos a buscar mejorar esa zonificación, que también fue un punto criticado en el dictamen técnico del YADISA del 2018. Entonces era un poco buscarle la vuelta y decir, bueno, representemos lo que está sucediendo realmente en la reserva, dónde hacemos uso, cuáles son las zonas intangibles, cuáles son las zonas de uso restringido o de uso especial. Y ya al final la etapa programática, que era también muy complejo, porque era como, de todo este trabajo nosotros identificamos 8 problemas. 2 eran como vinculados hacia la gestión, entre ellos estaba una parte de la investigación que surgió en ese taller que tuvimos en conjunto, cómo gestionar la investigación, y bueno, el resto de los problemas eran ya vinculados a cada uno de esos valores de conservación. Entonces, de todo ese análisis que nosotros teníamos, bueno, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cómo vemos el problema? ¿Qué tenemos a favor? Las fortalezas. ¿Y qué esperamos dentro de los próximos años? Era
eran como las oportunidades. Y ahí empezamos a trabajar ya la estructura programática que la veníamos armando ya hace rato, ya se la veníamos empezando a meter al equipo de cómo iba a ser esa estructura, para que realmente se familiaricen y no sea un chino. Y bueno, nada, todo este proceso fueron muchas instancias participativas, tanto presenciales, como ven ahí algunas imágenes, reuniones, ahí está la red, este fue el momento del laboratorio de los box, acá salieron, eso que, no, eso que tanto armó revuelo. Bueno, estos son talleres ya ves de mapeo, zonificación, reuniones con Roberto, que él es un especialista en la parte de historias de ocupación humana, de alcance geográfico. Puse alguna como para representar algo, porque si no, no me alcanzaba la página. 17 instancias participativas, presenciales contamos, quizás se me está escapando alguna, pero yo creo que son la mayoría. Pasate al otro. No saqué muchas capturas de pantalla de las reuniones virtuales, pero hubieron aproximadamente 15 reuniones virtuales, también con la compañía, eso no lo dije, pero buscamos en todo el proceso también involucrar a la compañía, que es otro punto débil que también identificamos en ese dictamen técnico, lo identificamos ahora en otro dictamen técnico que nos llegó, como que había una débil interacción con la compañía que no era tan así, o sea, no es tan así, quizás no se ve, entonces bueno, lo que buscamos ahora es como empaparlos aún más a la compañía en lo que es la gestión del área protegida, que a veces cuesta que lo entiendan, porque son de otro universo, entonces un poco la idea también de esa reunión era acercarlo a eso. Entonces bueno, como lección aprendida 2, que más o menos se lo dije en el camino, que es el proceso participativo estaba sobre todo orientado a esa definición de los valores de conservación, que es lo que te marca a vos el norte, decir, qué es lo que estoy conservando, qué estoy comunicando. Si no eran como, teníamos toda la información quizás un poco desordenada, entonces ahora vos sabés que si te hablan de historias de ocupación humana o del hotel, es Box 1, y de atrás de eso puedes contar un montón de cosas que sucedieron en ese lugar donde hoy está el hotel, y cómo coexisten dos paisajes culturales. Y después, bueno, la parte programática. Esos son como las dos, como lección aprendida, es lo complejo del proceso participativo en esas dos instancias, que eran los focos. Uno de los desafíos era esto que les digo, de plasmar, en el documento estamos haciendo hincapié en describir cómo funciona la compañía y dentro de qué universo estamos nosotros metidos como área protegida privada, para que se entienda qué es lo que es la fundación, qué tiene que ver con aguas de origen, qué tiene que ver Danone y CCU. Un poco el desafío era eso, describir en el documento bien completo qué es lo que hace, qué es lo que es cada compañía y qué significa este joint venture que le dicen, que es como una alianza estratégica entre dos compañías que conforman hoy Aguas de Origen, que gestiona el negocio de las aguas. Villa del Sur, Villavicencio, SER, BRIC, Levité. Entonces, bueno, un poco el desafío también era ese, como mejorar esa parte del documento para que el que lo lea entienda qué es lo que es la Reserva de Villavicencio y dónde estamos parados y qué significa la gestión de la reserva. Otra de las lecciones aprendidas es hacer del durante, obviamente que no se congeló la reserva, el equipo de turismo siguió laburando, eso fue otro gran desafío, porque era juntarnos con equipos que están trabajando, era muy complejo, y estoy viendo acá que me refiran de costado porque me llevé muchos retos, porque claro, era abrir un poquito más tarde, realmente es un esfuerzo, que los chicos se levanten más temprano, o juntar un día que no laburan, entonces que era su descanso. El tema era no beneficiar a un equipo en pos de otro. Claro, hubo una tensión ahí. Ese el tema. Entonces, también el gran desafío era ese, juntar a todo el equipo y hacer el durante. O sea, nosotros las cosas que íbamos identificando en el camino, también intentamos empezar a hacerlas, empezar a ejecutarlas, perdón. Como por ejemplo esto de la vinculación, nosotros le decimos vinculación con la comunidad, no le decimos, perdón, con la comunidad de entorno local. Entonces, de esas reuniones que surgieron con el equipo de gestión activa, dijimos, bueno, vamos a recolectar semillas en conjunto con el Banco de Germoplasma de la provincia, las chicas de gestión activa y nosotros. Entonces hacemos una colecta en conjunto, el Chapa, no me sale el nombre, el Chapa. Bueno, el Chapa, que es el responsable, el Hugo Asensio, ahí está. El Hugo Asensio desde el Banco de Germoplasma, explicándole qué es lo que significa el Banco de Germoplasma y la importancia para la provincia, empezando a hacer dialogar también a estos actores que nosotros identificamos en el proceso. Ese es el hacer en el durante. Bueno, otra vez hicimos una para retomar este como desafío y deseo que tenemos de hacer un uso estratégico de la Rosa Mosqueta. También, bueno, nos vinculamos a chicas de gestión activa. Verán que es un poco redundante gestión activa, pero bueno, era lo que teníamos ahora, lo que veíamos como vínculo cercano dentro del proceso. Trabajamos con ellas cosechando
frutos de rosa mosqueta para después producir dulce y que ese dulce, gracias a la venta de ese dulce, la señorita acá me guarda esa plata y yo la puedo usar en reinvertirla en conservación de humedales. Entonces es un poco también en el durante empezar a hacer esas cosas que nosotros íbamos identificando y los actores que íbamos viendo en el camino. Y bueno, nada, ejecutando esto que queríamos hacer también. Esta impronta que nosotros le decíamos con José. Bueno, ahí tenemos un poco el taller con los investigadores que después se dio en el hotel. También de ese proceso surgió esto de mejorar el sistema de gestión interno, ¿no? de las investigaciones, porque si no terminan siendo investigaciones que son quizás aisladas y no sabemos para qué nos sirve. Entonces también era, en el hacer en el durante era como, bueno, a ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar de acá en adelante en cuanto a investigación. Era como intentar dar un paso más adelante y mejorarlo. Dale para adelante. Si querés metete un bocado, así me tomo un mate. Ah, bueno, está bien. No. Y bueno, bueno, esto es lo que les acabo de decir un poco, es, en el hacer en el durante, es esto, nosotros identificamos que teníamos una debilidad en la gestión de las investigaciones y el qué estamos investigando y se sentía como un poco separada la investigación de lo que creemos que necesitamos, porque a veces no teníamos muy identificado qué necesitamos como área protegida para salir nosotros a decirle, che, CONICET, ¿qué hacemos en conjunto? Estas son las necesidades, ¿qué podemos hacer? Entonces era este ejercicio, además de revisar los valores de conservación, que ya venía como cuarta vez revisando los valores de conservación, era empezar a ver, una de las preguntas eran, ahí no me sale, era repensemos lo que miramos, era el título, tampoco somos muy buenos ahora en el nombre marketinero, pero era esa la idea del taller, era empezar a repensar cómo vamos a mirar, qué vamos a mirar, qué vamos a investigar. Entonces bueno, un poco ese taller, el objetivo era ese. Dale para adelante. Y bueno, como lección aprendida 4, esto es asumir los desafíos que estamos trayendo, tomando, digamos, en hacer el documento desde el equipo internamente, quizás con un equipo no tan con tanta expertise en planificación, pero bueno, fue asumir ese desafío con humildad para ir incorporando estas nuevas herramientas, estos nuevos consejos, sugerencias del YADISA, de los investigadores que trabajaron en esos talleres, de los referentes que íbamos consultando. Y bueno, paciencia para dar lugar al proceso, porque realmente quizás nosotros, y como verán, yo voy a una velocidad, pero los procesos van a otra. Entonces era un poco también aprender de eso, que estos procesos son largos. Nosotros creíamos que lo íbamos a terminar en... ¿Nosotros? Nosotros estoy hablando, o yo, bueno, la saco las cosas del lugar. Yo creía que lo íbamos a terminar en diciembre. Después dije, lo vamos a terminar en marzo. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a terminar Pero en... yo siempre dije agosto. Y él me dice, No. no. Entonces después dije, no, Porque escuchame. además está en sus objetivos. Entonces le digo, Gide, ¿para qué te voy a poner un objetivo que no vas a cumplir? No voy a cumplir. Yo puse agosto. Septiembre, dije yo, porque no soy terco, yo digo que lo voy a ganar. Y todavía no lo terminamos. Entonces, bueno, eso, era entender que los procesos estos llevan mucho tiempo. Ese creo que el mayor de los aprendizajes es ese, creo yo, para nosotros, o para mí particularmente, de que lo que nosotros íbamos proponiendo en los talleres o trayendo conceptos, nuevas ideas, lleva su tiempo. Y quizás no es lo acorde, quizás era darle tiempo que lo maduren los equipos, ver qué es lo que es conservación, ¿viste? Eran dudas que a veces surgían, no, pero esto no es conservación, no, pero esto sí. Y nosotros, ¿viste? Queriéndole meter el marco teórico en la cabeza y yo decía, no, como que necesitas tiempo para que eso madure y para que el equipo lo apropie también, que eso por ahí es lo que buscamos del proceso, es que se apropien de lo que se va construyendo. Entonces, bueno, nada, eso, esa es creo que de las que yo me llevo como más fuerte. Y la última, bueno, alegría para no olvidarnos de disfrutar de lo que hacemos, es porque, bueno, en el proceso son duros a veces, muchas discusiones, peleas, pero no hay que olvidarse que uno lo que hace, lo hace por gusto y lo hace para cuidar el medio ambiente. Entonces, esa era la última reflexión que creo que la escribimos ayer a la noche. Y bueno, nada, si tienen alguna consulta, duda, profundizamos lo que quieran. Intenté hacerlo lo más... contarle bien el paso a paso para que no sea una presentación tan teórica y metodológica, sino el que vivimos en el momento. Gracias.